de muchos compañeros, muchos servidores públicos, no solamente el Hospital Guayaquil, a nivel nacional, tuvieron un impacto tremendo en su salud. Entraron en cuadros de depresión, muchos fallecieron, otros tuvieron, cuando recibieron el impacto de esto, le provocaron infarto agudo de miocardio, fueron ingresados, tuvieron que hacer el cateterismo cardíaco, tuvieron que operarlos. Del médico pasaron a ser pacientes. Así es. Por la situación. Por la situación, obviamente, porque lo están mandando a la calle. Bien, amigos televidentes de Telenorte 24, estamos con el doctor Jimmy Sigüenza Chalén, médico gastroenterólogo especializado en esta área de la medicina. Fue médico por cerca de 20 años del Hospital Guayaquil. 4 años, usted me dice que antes de ser jefe estuvo como médico bajo contrato. Okay. Y luego asume el cargo de jefe de gastroenterología. Doctor, antes de entrar en el detalle jurídico de este decreto que les amarró las manos para que nunca más volvieran a ser contratados en el sector público, coméntenos un poco de su trabajo cuando usted fue médico del hospital. ¿Cómo llega usted? ¿Por concurso? ¿Cómo fue el tema ahí? Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Antonio Carrillo. Muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, yo ingreso al Hospital Guayaquil, un hospital que llamado Abel Guillermo Pontón, para prestar mis servicios como médico especialista. Le doy mi antecedente. Soy médico cirujano, graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Guayaquil. Gané una beca para estudiar en el Estado de Israel y hice mi posgrado de medicina interna en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Posteriormente hice mi especialidad en gastroenterología y hepatología en la misma Universidad Hebrea de Jerusalén. Posterior a ello, llegué al país a brindar el conocimiento que uno ha adquirido y gracias obviamente a la labor de la Facultad de Medicina, después fui docente. Efectivamente accedí a ser médico del Hospital Guayaquil por concurso de méritos y oposición, como ganador de concurso y médico gastroenterólogo. Posteriormente fui jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Abel Guillermo Pontón. Ok. Doctor, de esos años de servicio, ¿qué tantos recuerdos bonitos se puede decir tiene usted? Porque los pacientes a la final de todo sienten una gratitud cuando el médico logra resultados positivos en el paciente. Y asumo yo que hay pacientes cuando ya se recuperan, de alguna forma tratan de buscar a ese médico que se preocupó mucho por salvar la vida de ese paciente. ¿Qué recuerda de esos momentos cuando fue médico? Sí, obviamente momentos bonitos porque uno de los aspectos fundamentales del médico es tratar de curar al paciente y si no puede, porque hay enfermedades a veces difíciles, enfermedades incurables, pero aliviarlo. Y siempre con el cariño que el médico le puede dar al paciente. A veces la palabra del médico, el gesto, es igual o mejor que un medicamento o un procedimiento. Okay. De esa forma tuve la oportunidad de ayudar a una gran cantidad de pacientes que requirieron de mi ayuda y contribuyendo con granito de arena a la salud de ellos. Muy agradecido, muy complacido que en determinados momentos cuando vienen a mi consulta o los veo por la calle, un gesto de un apretón de mano, un abrazo, porque eso significa esa gratitud, que no lo da el dinero, lo da el sentimiento del paciente agradecido y también la labor del médico que se siente muy bien y satisfecho de seguir abonando en el sentido de la recuperación y la salud de los pacientes. Y eso reconforta el alma del médico porque sabe que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Correcto, indiscutiblemente.
Bien, doctor, cuando se emite este decreto número 813, el 7 de julio del año 2011, antes de que el presidente de ese entonces, Rafael Correa, ya se escuchaba que Rafael Correa estaba preparando un plan contra ustedes, contra las personas que tenían mucho tiempo. Bueno, eso lo hizo en el 2010. Él ya mandó al decreto a la Asamblea Nacional, y los propios asambleístas del partido de Lanza País se opusieron terminantemente a ese decreto, por el cual prácticamente conculcaba derechos ganados. O sea, el decreto fue enviado a la Asamblea, pero no fue aprobado en el año 2010. ¿Y con qué propósito? ¿Para que sea una ley? ¿Qué? Sí, ahí había puesto la renuncia obligatoria, ¿no? Básicamente no tuvo apoyo. Incluso el presidente entonces no tuvo apoyo de la propia bancada de Alianza País. Ya, ¿cuáles fueron los criterios de los asambleístas de ese entonces? Que esa compra de renuncia obligatoria representaba un retroceso en todo lo que tiene que ver a las garantías de los trabajadores, los servidores públicos. Nosotros, amparados por la ley orgánica del servidor público, tenemos nuestros derechos, nuestros deberes y derechos, ¿no? Pero esa compra de renuncia obligatoria retrocedía esas conquistas. Claro. Ahora, sí, dígame, sí, eso fue en el 2000, ya el 17 de julio, el 2010. El 17 de julio del 2011, ya el presidente prácticamente modifica la ley. Con el decreto 813 modifica la ley en el inciso K del artículo 47 y pone la figura de compra de renuncia obligatoria con indemnización. Hágame entender algo. ¿Existe una ley sobre esto? ¿O es el decreto nomás? Ese es el decreto, o sea, pero él está modificando la ley, cosa que es inconstitucional. ¿Cuál ley, doctor? La ley de servicio civil, carrera administrativa, que decía compra de renuncia nada más, pero no decía la palabra obligatoria. O sea, él modifica con el decreto. Él modifica con el decreto y pone la palabra obligatoria. Y eso tenía que hacerlo la Asamblea. Pues. Eso tenía lógicamente que hacer la Asamblea. De ahí que al hacer una modificación lo convierte en un acto inconstitucional. Por supuesto. Violando los reglamentos y tratados. Ok, ahora, ¿cuál fue la razón que lo motivó a Correa para comprar estas renuncias obligatorias? Si son renuncias, no son obligatorias. Yo creo que el que renuncia por voluntad, porque está enfermo, porque se cansó de trabajar en ese lugar o porque no le conviene el sueldo. Pero obligatorio es como una contradicción ahí, ¿no? Claro, y lo peor del caso es que se utilizó la fuerza pública. Ahí fuimos amenazados, amedrentados. ¿Usted estaba en su momento de trabajo? Claro, yo cuando estaba trabajando, probablemente golpearon el consultorio, entraron en la sala de procedimientos. En el consultorio del hospital. En el hospital, lógicamente, en mi trabajo. ¿Qué día era y qué hora era? Fue el 28 de octubre del 2011, alrededor de las 3:30 de la tarde. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? En ese momento estaba yo haciendo procedimientos. Yo soy gastroenterólogo, estaba haciendo endoscopías. ¿Quién lo abordó? ¿Quién lo abordó en ese momento? En ese momento vino un oficial de las Fuerzas Armadas en conjunto con una servidora pública del Ministerio Laboral o de Trabajo. Que era en ese entonces se llamaba de lo laboral. De lo laboral, que estaba a cargo del licenciado Richard Espinosa. Bueno, ¿qué le dijeron en ese momento? Sí, que en ese momento debía yo firmar un documento por el medio del cual se me estaba comprando la renuncia obligatoria. Así era el documento. Este es el documento. Ya, este es el documento original. Preséntelo ahí a la cámara, ¿no? Pero no se está perdiendo. Ok. Ahí está, ¿no? Mira. Ya, ¿qué le dijeron? ¿Firme o firme? Sí, firme este documento porque le estamos comprando la renuncia. Inmediatamente, pues, le dije que ese era un atropello a los derechos humanos, porque el derecho a trabajo es un derecho humano, y que obviamente yo no iba a firmar, pero efectivamente yo no firmé este documento. ¿Qué pasó después? Entonces, la funcionaria indicó que prácticamente era una decisión de la Presidencia de la República de que nosotros debíamos abandonar nuestro sitio de trabajo y que espere en la cuenta
del banco que nosotros teníamos, donde se nos depositaban nuestros haberes, que se iba a depositar la cantidad de indemnización. La indemnización. Doctor, usted no firmó, y si no firmó, entonces ¿cómo es que le depositan? Por eso le digo, es algo totalmente... ¿Cómo se justifica ese valor entregado? Cantinflesco, ¿no? Claro. Que en determinado momento no hay un procedimiento, no hay fin. Usted ve que un papel que no ha sido llenado. Ese es el documento. El mismo documento que le entregaron. Correcto. Es el mismo no documento. Está firmado. No está. Yo no he firmado en ningún momento. ¿Usted lo tiene recuerdo? Claro. ¿O se lo dieron o cómo fue? No, eso lo entrega. Sí, eso lo entrega. Pero usted dijo no firmo, no se lo quitaron antes. No. O sea, trataron de amedrentarme, pero obviamente con lo que le comentaba de que esto era un acto totalmente violatorio a los derechos humanos de los trabajadores, a las convenciones internacionales. Entonces ellos respetaron eso y obviamente le entregaron el papel nada más. No, hay otros compañeros que sí los obligaron a que firmen, e incluso amenazándolos con las armas que cargaban, ¿no? Por eso fue a nivel nacional. ¿Qué pasó cuando usted recibe la hoja? ¿Lo sacaron del consultorio o esperaron que usted termine su día de trabajo, se vaya a su casa y al día siguiente no la dejamos entrar? No, inmediatamente dijeron que ya debía abandonar. En ese momento, correcto. En ese momento tuvo que dejar a su paciente. Dejar con los pacientes y todo. Claro. Por eso le digo, fue un atropello evidente, ¿no? Claro. ¿Qué le dijo su esposa? ¿Su esposa se imaginaba? Bueno, esto fue a nivel nacional, fue una cuestión que en todas las dependencias públicas, porque no solamente en el Ministerio de Salud Pública ocurrió eso, ocurrió en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ocurrió en el Ministerio de Obras Públicas, a nivel del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, en las gobernaciones. O sea, fue a nivel nacional. Esto fue ya planificado, porque de hecho ya desde el año anterior ya se estaba fraguando la salida de servidores públicos, que en determinada, la gran mayoría de los servidores públicos gozábamos nosotros de una eficiencia, porque obviamente se nos calificaba nuestro rendimiento. Nuestro rendimiento era calificado por los organismos correspondientes, y dentro de ese punto de vista era inadmisible que teniendo excelentes calificaciones, como muchos de los servidores públicos, la gran mayoría que fuimos cesados con el decreto 813, prácticamente se nos reemplazó por personal, con todo respeto, que no tenían el perfil académico necesario como para ocupar esos puestos. Ellos querían espacios para poder cumplirle a esos militantes que de alguna forma apoyaron la campaña política, y querían espacio. Y la única forma era sacarlos, inventándose, como usted dice, la palabra obligatoria. Y esa fue la opción que ellos tuvieron como para despejar. ¿Sabe qué? Tenga la bondad, retírese. Aquí va a venir alguien que apoyó la campaña de Rafael Correa. Sí, efectivamente, como una norma codificada de evaluación y desempeño, los servidores públicos estaban sujetos a ser evaluados y calificados. Y efectivamente, con una excelente calificación, no solo yo, la gran mayoría de servidores públicos a nivel nacional que fuimos despedidos por el decreto 813, prácticamente no se respetó ni siquiera la valoración de lo que las mismas autoridades de ese tiempo impusieron. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.